¿Qué es un movimiento de plantación de iglesias? Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia en Mateo 16:18. Luego añadió esta frase, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por los primeros 300 años, todas las iglesias fueron grupos pequeños que se reunían en casas para evitar la persecución. El crecimiento fue condicionado y explosivo. Desde el año 380 a 1950 DC, las iglesias mayormente se reunían en edificios, exceptuando los lugares en donde los creyentes eran perseguidos. El crecimiento era costoso, institucional, controlador y lento. Desde el año 1950 hasta la presente fecha, el mayor crecimiento de la Iglesia mundial rompió la estrategia tradicional de las iglesias en edificios y se reunió en las casas de los creyentes. Debido a la persecución en China, los creyentes se mantuvieron reuniendo en grupos pequeños, aislados, enfatizando el discipulado basado en la obediencia y la mutua responsabilidad. En el año 1950 había aproximadamente 1,5 millones de creyentes en China, pero en el 2010 habían más de 100 millones de creyentes bautizados. Renació una antigua estrategia. Si vamos a cumplir Mateo 24:14, debemos repensar cómo vemos a la iglesia y cómo crece la iglesia. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, en Mateo 24:14. En 1995, un misionero en Bihar, India, entre la gente Bhojpuri, cambió el enfoque de un ministerio de plantación de iglesias denominacionales tradicionales que se reunían en edificios y que se formaban de una a la vez, al movimiento basado en la obediencia de hacer discípulos que se reunían en grupos pequeños en casas para cumplir todas las funciones de una iglesia local. Actualmente, en el 2018, hay aproximadamente 500 movimientos que están planteando iglesias alrededor del mundo. Un movimiento de plantación de iglesias, o MPI, es un modelo bíblico del primer siglo como estrategia de hacer discípulos y plantar iglesias. Estas iglesias reproducen otras iglesias hasta la cuarta y más allá. Allí nace un movimiento. El antecedente bíblico es evidente en Marcos 1-5, donde Jesús comenzó su ministerio en Galilea, juntando discípulos. En Lucas 9, Jesús luego comisionó a algunos a convertirse en líderes al reproducir más discípulos. En Lucas 10, de los crecientes grupos de discípulos, Jesús escogió y comisionó a 70 discípulos a continuar en el proceso de hacer más discípulos todavía. El libro de Hechos demostró cómo este proceso comenzó y se expandió a los confines de la tierra. El MPI es rápido debido al discipulado inmediato de los nuevos creyentes, enfocándose en los elementos básicos de la vida cristiana. Ellos aprenden a amar a Dios, amar a los demás y multiplicar nuevos discípulos en grupos pequeños. Estos grupos se multiplican rápidamente porque generalmente no pueden llegar a ser demasiado grandes, por esto pueden usar las casas como lugares de reunión. El entusiasmo por el Evangelio les anima a ellos a compartir estas buenas nuevas del perdón total a través de Cristo con sus familias y amigos. Este proceso de discipulado inmediato crea un NDA interno, la fuerza motriz molecular de la reproducción celular, que motiva el proceso de reproducción entre los discípulos. A medida que cada nuevo grupo es iniciado por estos nuevos discípulos, una nueva generación comienza. Pronto los grupos de iglesias pequeños están dando a luz nuevas iglesias de la segunda, tercera y cuarta generación y aún más allá. La lección es central que mantienen los corazones de los discípulos en la trayectoria del crecimiento espiritual son: número 1, el enfoque en el corazón del Padre. 2, el proceso de los 4 campos
tomado de las enseñanzas de Jesús. La obediencia práctica basada en la secuencia del discipulado 3x3, es decir, mirando atrás, mirando arriba y mirando adelante hacia la próxima semana. Este estudio descubrirá cómo está funcionando este proceso alrededor del mundo para construir la Iglesia de Cristo.